Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video más sobre regresión lineal aplicado con matrices. En esta ocasión vamos a hablar sobre el estadístico F para la significancia global del modelo, el criterio de información arcaica y el criterio de Schwarz. Si no has visto los anteriores videos, te los aconsejo que lo hagas porque en ellos hemos calculado las betas a través de MCO. Después de ello calculamos lo que es la R cuadrada. Y posterior a ello, a las pruebas de significancia individuales y la matriz de varianzas y covarianzas. Para este paso, no es necesario que hagas los anteriores, pero te aconsejo que los veas para que entiendas de dónde obtenemos todo lo anterior y por qué se tiene que pasar a estas pruebas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, una vez identificado la significancia individual, a veces tenemos probabilidades que son mayores al 0.05, como en el caso de beta 1 o beta 3. Entonces estos coeficientes individualmente no son significativos, pero hay que probar si de forma global beta 1, beta 2 o beta 3 son significativos de forma global, cumpliendo estas dos hipótesis, que beta 1 es igual a beta 2 es igual a 3 puntos suspensivos, beta k igual a 0. Si esta hipótesis se cumple, entonces la significancia individual se ve afectada, por lo cual el modelo no va a ser globalmente bueno. Pero en el caso de que caigamos en un error tipo 2, tenemos que beta 1 es igual a beta 2, igual a 3 puntos suspensivos, igual a beta k, diferente de 0, por lo cual sabemos que las betas van a tomar valores diferentes de 0 y van a ser significativos. Ojo, a mencionar de betas hay que referirnos a las betas de las variables, más no la beta de la pendiente, por lo cual aquí nosotros estaríamos contrastando simplemente beta 2 y beta 3, que son de las variables x1 y x2, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para esto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener ya el total del número de observaciones, que hay que tener en cuenta que son las observaciones de Y, de la variable independiente, que son 14, y el número de variables, o más bien de coeficientes estimados, que en este caso son 3, incluyendo el intercepto. Después de esto tenemos que obtener la suma de los cuadrados residuales. ¿Cómo hacemos esto? Aquí está la fórmula matricial, que prácticamente es la matriz de los residuales transpuesta, multiplicada por la matriz de los errores, pero bueno, no es matriz, es un vector, por lo tanto será vector transpuesto por vector estimado, que es vector normal. Para este caso, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente mmult, utilizando las funciones de multiplicación de matrices, y aquí donde nos indica matriz 2, vamos a poner transponer, y aquí seleccionamos el vector de errores, o de residuos, mejor dicho. Cerramos paréntesis, damos coma y nuevamente seleccionamos el vector de residuos. Cerramos el paréntesis, control shift enter y obtenemos de este lado la suma de los cuadrados residuales. Otra fórmula es la sumatoria de los residuos al cuadrado. Entonces esta es una forma un poco matricial y la otra fórmula es un poco más matemática. Yo les aconsejo esta, es mucho más fácil de entender. Después vamos a calcular primero esta parte del estadístico F y al final vamos a calcular los criterios, ¿de acuerdo? Para calcular el estadístico F de la regresión lineal del modelo general, tenemos que aplicar la fórmula que está aquí siguiente, que es CCC, que es la suma de los cuadrados de la regresión entre k-1, entre la suma cuadrada de los residuos, entre n menos k. CCE ya fue calculado en otros videos pasados. Entonces, si no lo tienes a la mano, consúltalo para que sepas de dónde se obtiene, ¿de acuerdo? Entonces, lo que calculamos en este video fue prácticamente SCR, que es la suma cuadrada de los residuos. Ahora bien, entonces vamos a calcular esto. Para esto hay que poner un igual, un paréntesis primero. Vámonos a buscar SCE, que lo tenemos aquí, entre lo que es k-1, k es igual a 3, ponemos menos 1, cerramos paréntesis. Ahora vamos a poner una diagonal de una división, abrimos otro paréntesis y ahora va a ser la suma de los cuadrados residuales entre lo que es 14 menos 3, que es n menos k. Cerramos paréntesis y damos enter. Bueno, me salió el signo negativo porque aquí hay que poner otro subparéntesis para indicar las operaciones de lo que está en el denominador, tanto para lo que es SCE entre k-1 y también en SCR n-k. Se dan cuenta, ya queda el estadístico como debe de ser.
Aquí en F siempre tienen que tener Fs positivos porque las pruebas siempre van a ser a cola derecha, ¿de acuerdo? Entonces no va a haber símbolos negativos para que sepan o identifiquen de una forma correcta. Ahora bien, aquí hay dos formas de contrastar esta hipótesis, que en este caso sería H0 y HA. Hay dos formas. O contrastamos mediante un estadístico crítico o mediante el p-valor. Si se dan cuenta, aquí yo les puse en el Excel que dice lo siguiente: regla de rechazo con el estadístico de prueba, rechazar H0 si F experimental o F del modelo es mayor al F crítico. O con el valor P, rechazar H0 si el valor P es menor a alfa. Recuerden que estas pruebas alfa siempre va a ser 0.05. Aquí lo tenemos de la sesión pasada o el video pasado. Entonces, bueno, vamos a realizarlo de las dos maneras. Para identificar el estadístico F, vamos a utilizar igual. Vamos a poner dist r.f inversa. Aquí vamos a poner la probabilidad, que en este caso sería 0.05. Grados de libertad 1 sería lo que es k-1, que sería 3 menos 1, nos queda 2, coma, y el siguiente sería n-k, que sería 11. Cerramos paréntesis, damos enter y ya tenemos nuestro valor crítico. Ahora bien, vamos a aplicar la regla con un si el estadístico obtenido de la regresión es mayor al crítico. Entonces vamos a poner error tipo 2 y error tipo 1 cuando esto no se cumple. Cerramos paréntesis, damos enter y nos indica error tipo 2. Entonces, como el estadístico obtenido en la regresión es mayor al crítico, caemos en el error tipo 2, indicando que rechazamos H0. Por lo tanto, caemos en el supuesto de que todas las betas son diferentes de 0 y por lo tanto, globalmente el modelo es significativo. Ahora bien, con el p-value, para calcularlo, vamos a poner la distribución dist r.f sin la inversa, y aquí vamos a poner x como el estadístico que obtuvimos. Los grados de libertad son los mismos, 2,11, cerramos y damos enter. Y ya tenemos la probabilidad, que es 0.0453996. Esto es menor al alfa, si se dan cuenta 0.045 es menor al 0.05, por lo cual vamos a concluir que caemos en el error tipo 2, rechazando H0 e indicando que la significancia global de todos los betas son diferentes de 0. Entonces, en el video anterior vimos que había dos betas que no eran significativas, una de las cuales sí, pero aplicando a la significancia global nos indica que de forma global estas betas son diferentes de 0. Ahora bien, ¿cuáles son los criterios de AIC y SBC? Prácticamente es para obtener qué tanta pérdida de información tenemos al momento de hacer una regresión. Estos estadísticos son necesarios calcularlos para cuando nosotros hacemos diversos modelos del mismo tipo de corte. Me refiero a mismas regresiones transversales, que en este caso es la regresión lineal simple, con diferentes variables, o cuando se agregan más datos, se agregan menos datos, más variables, etc. Es importante calcularlos para que obtengamos el mejor modelo en cuanto a la pérdida de información. Entonces aquí están las fórmulas para calcular el AIC y el criterio de Schwarz. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues es muy sencillo, nada más hay que seguir las fórmulas. Entonces, en este caso, primero ponemos un primer paréntesis en donde ponemos 2 por k, que es el número de coeficientes estimados, entre lo que es el número de datos. Después hacemos un más y ponemos ln, ponemos paréntesis y vamos a dividir SCR entre el número de datos. Y ya tenemos el criterio de información arcaica. Entre menor sea mejor. Entonces tenemos 1.38, es algo muy optimizado, no es tan grande. Después vamos a calcular Schwarz, es lo mismo. Vamos a poner un paréntesis, k entre n. Posterior a ello vamos a multiplicarlo por logaritmo natural del total de datos, o más bien de observaciones, que son 14, más ln. Vamos a poner la suma cuadrada de los residuos entre el total de observaciones. Y ya tenemos el criterio de Schwarz.
Entonces, si se dan cuenta, es algo muy sencillo, muy rápido de hacerlo para quienes apenas van introduciéndose al análisis de regresión simple, tengan una manera de cómo comprobarlo con Excel. Esto ha sido todo por el video de hoy. Esperamos que se suscriban, que nos apoyen, que le den manita arriba para que podamos elaborar mucho más contenido sobre estos temas.